El Señor Jesús les bendiga a todos, les habla el periodista Juan de Armenia y este video tiene la intención de establecer la diferencia entre el pecado en singular y los pecados en plural. Por eso es que si usted va a la Biblia va a encontrar que, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto que dice el apóstol Juan? Es que nosotros tenemos pecado. El pecado es la maldad, el pecado es la corrupción, el pecado es la carne, es el mal que entró en el hombre cuando éste pecó. Los pecados son los frutos que se producen cuando yo cometo alguna acción, que es lo que se llaman obras muertas, y cualquier injusticia es pecado. Entonces, todas las obras que yo hago porque mi carne me lleva, me empuja, me incita a hacer esas cosas, esas son los pecados. Y les voy a explicar cómo en la Biblia los pecados tienen un tratamiento y el pecado tiene otro. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él murió para satisfacer todos los requerimientos que Dios había hecho para limpiar o perdonar o borrar los pecados cometidos. Y por eso es que Él ordenó, dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo que será salvo, no es que ya alcanzó la salvación cuando se hizo bautizar, sino que fue salvo de la culpa de los pecados cometidos hasta el día que se hizo bautizar. Por eso el apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No que no nos salva, sino que por el contrario, nos salva. Y cuando dice que nos salva, nos salva de la condenación o el castigo que merecían esos pecados cometidos hasta ese momento. Entonces, cuando yo me hago bautizar, mis pecados son perdonados. El castigo que yo merecía recibir de parte de Dios, que es un juez justo, era de acuerdo al tamaño y a la gravedad de mis pecados, pero como son perdonados, son borrados, son remitidos en el bautismo al Señor Jesús en la cruz, entonces yo ya no cargo con esa culpa, ya no cargo con esos pecados, el Señor Jesús me ha perdonado y esa es la forma. Y aquí vale la pena decir, el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesús, como lo dice el apóstol Pedro, como lo dicen todos los apóstoles que bautizaron, el mismo Pablo, que dice en Hechos 22:16, cuando él está contando su testimonio, dice que a él se le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el bautismo definitivamente tiene que ser en el nombre del Señor Jesús por una razón sencilla, porque el que llevó mis pecados en su cuerpo, el que hizo el sacrificio en la cruz fue el Cordero. Y el Cordero tiene un nombre y es Jesús. Yo no le puedo remitir los pecados al Padre, ni se los puedo remitir al Espíritu Santo, entendiendo que yo creo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo nombre y es un solo Dios. Pero para que me entienda, los pecados no se pueden enviar, no se pueden remitir, no son borrados cuando a mí me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ser invocando el nombre del Señor Jesús, como lo dice en Hechos de los Apóstoles en varias partes. Eso en cuanto a cómo puedo yo lograr que mis pecados sean perdonados después de creer, después de arrepentirme y voluntariamente ir a las aguas para alcanzar el perdón de los pecados. El apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia. ¿Qué significa eso? Que en el bautismo a mí se me perdonan los pecados. Se remiten esos pecados a la cruz, al Señor Jesús.
se me borra la culpa, yo quedo con mi hoja de vida en limpio, ya no tengo que preocuparme por esos pecados cometidos hasta ese día. Si después de hacerme bautizar vuelvo a pecar, que es lo que nos sucede a casi todos, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso de confesar nuestros pecados, en el proverbio dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ese es el tratamiento para los pecados cometidos hasta el bautismo y los pecados cometidos posterior al bautismo. Pero la pregunta sigue firme. ¿Cómo puedo yo hacer para quitarme el pecado, para quitarme la maldad, para quitarme la corrupción, para que el mal que el apóstol Pablo dice que está en mí, que mora en mí, salga de mí? Eso tiene un tratamiento y el tratamiento para eso es distinto al tratamiento que se le da a los pecados. Los pecados ya lo dije en el bautismo, pero el pecado es quitado por el Cordero. Por eso el apóstol, o más bien Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que quita el pecado de nosotros? La sangre del Señor Jesús nos quita el pecado. ¿Y cómo? Hasta ahora yo no conozco ninguna persona a la que se le haya quitado el pecado. La persona ha sido perdonada, los pecados han sido remitidos, pero ninguna persona ha alcanzado a que se le quite el pecado. ¿Por qué? Porque eso es algo que está por suceder. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos nos enseña que nosotros tenemos un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote va a manifestarse a nosotros, va a estar con nosotros para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Y esa noche que celebremos la cena de las bodas del Cordero, o ese día, que según Daniel 12:12 es el día 1335, o lo mismo que dice el Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ese día final, que es el 1335, celebraremos la cena de las bodas del Cordero, y con la sangre del Señor Jesús se nos quitará el pecado. Él, en función de sumo sacerdote, entrará al lugar santísimo a hacer la expiación, y nosotros esa noche o ese día cantaremos victoria sobre el pecado. Alcanzaremos la incorrupción, la corona incorruptible de gloria, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a nosotros, sino a todos los que aman su venida. Así que prepárese, porque estamos muy cerca del día 1335, donde se celebrará la cena de las bodas del Cordero. Y esa cena de las bodas del Cordero no solamente está en Apocalipsis 19, sino también en Apocalipsis 3:20, en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, en el Salmo 23, cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y también en Mateo 22, cuando dice que un rey hizo banquete de bodas a su hijo. Así que prepárese, tenga sus vestiduras blancas, llene su lámpara del Espíritu Santo, yo su vasija, y esté velando, porque pronto celebraremos la cena de las bodas del Cordero, y podemos entonces ahí cantar victoria sobre el pecado, sobre la maldad, y ahí sí podemos decir que hemos quedado completamente justificados y santificados. Recuerde, primero se nos debe perdonar los pecados, remitirlos al Señor Jesús en el bautismo, pero luego vendrá el día de la expiación, que es el día 1335, donde el Señor Jesús se nos va a manifestar a nosotros, va a aparecer para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, y los espero esa noche listos para celebrar con el Señor este día glorioso.